Vamos a ir a Mateo 12, Mateo 12, Mateo 12, vamos a leer desde el 22. Dice la palabra del Señor, Mateo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Aquí vemos en el Evangelio de Mateo, versículo 12, vemos cómo Jesucristo hace un milagro que solo Él puede hacer, cómo sana a un mudo, a un ciego y a un mudo. Así como estábamos nosotros antes del Evangelio, ciegos, no veíamos la verdad, y mudos, no mucho menos podíamos hablar la verdad. Estábamos ciegos, estábamos mudos, antes de que Jesucristo llegara a nuestras vidas. Entonces los escribas y los fariseos se escandalizaban por esta situación. Y ellos, dice el verso 23, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Le preguntan: ¿será este el hijo de David, el que vivía en Galilea, el del carpintero? ¿Se acuerdan? ¿Será este Jesús? Es el mismo. Ellos se hacían la pregunta. Verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Dios todo lo sabe. Dios conoce los pensamientos hasta de los pecadores. Sabiendo Jesús sus pensamientos, ¿cuánto más no conocerá nuestro Dios nuestros pensamientos? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces Jesús nos muestra una casa dividida, una ciudad dividida no va a permanecer, sino que dice que es asolada. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. No puede prosperar. Aquí podemos ver en este momento el gobierno de Venezuela, en algún momento con dos presidentes, está Guaidó y está Nicolás Maduro. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, queda en la destrucción. Venezuela en este momento está pasando por una etapa muy difícil, donde vemos una gran salida de venezolanos por las situaciones cómodas y difíciles. Un país tan rico, un país poderoso, un país con petróleo, pero está dividido, unos con uno, otros con otros. Así no puede prosperar. Hasta que haya un común acuerdo y haya un buen gobierno, no puede seguir adelante. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida no permanecerá. Toda ciudad o casa dividida no puede permanecer. Aquí vemos en las imágenes cómo hay una casa partida a la mitad. Esto no funciona, porque a usted le puede quedar el cuarto, pero en el otro lado está el baño. No funciona en la casa dividida, ¿cierto? Aquí vemos cómo dos personas están empujando una hacia cada lado su mitad de casa, que la casa está dividida y está cada uno por su lado. Esto así no funciona, no prevalece. Jesús nos enseña la necesidad de estar unidos. Todo reino dividido contra sí mismo no puede avanzar, no puede crecer.
Ahora nosotros, por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, somos un mismo reino, el reino de Dios. Somos de una misma familia, la familia de Dios. En Efesios 2, Efesios 2, vamos a ir a Efesios, versículo 2. Vamos a leer desde el 14, vamos a dar lectura, Efesios 2, versículo 14. Dice la palabra: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí está haciendo referencia acerca del pueblo de Dios, de Israel, de los circuncidados y no circuncidados. Está haciendo un solo pueblo a través de la fe, por medio de la sangre de Jesucristo. A través de creer en ese sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, Él hace un solo pueblo a través de su Hijo. El Padre envía a su Hijo a morir por judíos y por gentiles. Entonces pasamos a ser ¿qué? Un solo pueblo, una sola familia, uniendo a los dos con Dios. Verso 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Nosotros, en calidad de pecadores, antes de conocer el evangelio verdadero, estábamos lejos del Señor. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el pecador está lejos de Dios. El pecador es enemigo, inclusive de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Qué duro. Ay, no, pero es que todos somos creación. Correcto, creación. El pecador es creación de Dios, una criatura, una creación que Dios hizo, pero no es hijo de Dios. Es creado por Dios. Por medio de la desobediencia de Adán, el hombre queda lejos de la presencia de Dios. Entonces, por eso la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para venir a unir al hombre con Dios nuevamente. Había una separación. La separación que hubo entre el hombre y Dios fue el pecado, fue la desobediencia de Adán. Y eso separó a Dios y al hombre. Pero Jesús vino a quitar de en medio el pecado, como lo dice Hebreos 9, verso 26, al final del verso. Él vino y quitó el pecado. Él vino y nos unió nuevamente por medio del sacrificio en la cruz. Verso 18 de Efesios 2, verso 18 nos dice: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Estamos unidos por el mismo espíritu. Ya vimos que una casa, que una ciudad o un reino dividido no prevalece. Pero nosotros no estamos divididos, sino por el contrario, por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido unidos. Ahora estamos unidos por un mismo espíritu con el Padre. Ven qué maravillosa noticia. La sabemos, pero cada vez que la recordamos es exquisito. Es hermoso saber que somos parte de la familia de Dios, que somos hijos, ya no extranjeros ni advenedizos, hijos. Ya no estamos por ahí, ¿verdad? No, somos hijos de Dios. Verso 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos
de los santos y miembros de la familia de Dios. Que somos miembros de una familia, pero no una familia cualquiera, no una familia de renombre, o sea, no somos Rockefeller o Trump, o no sé, esta gente que tiene dinero, ¿verdad? No somos somos la familia de Dios, donde no tiene nada que ver el dinero, sino que toda nuestra bendición es espiritual. Y la gloria de Dios, la gloria que Dios da a su Hijo, Él la comparte con nosotros. Somos coherederos con Cristo Jesús, de la gloria del Padre. Y vamos a ver esa gloria maravillosa y manifestada en cada uno de nosotros. Somos hijos y somos la familia que debe estar unida siempre, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, porque ya por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Colosenses 1, versículo 15. Colosenses 1, verso 15, después de Efesios, Filipenses, Colosenses. Filipenses. Estamos unidos por medio del Hijo, hermoso. Filipenses 1, versículo 15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Cristo. Está hablando de Jesucristo. Toda esta lectura es de Cristo Jesús. Dice el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Él es la cabeza, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, hermanos, ustedes que ven por medio de las redes y los que estamos presencial. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ya por varios miércoles hemos venido escuchando al pastor Ri cómo ha venido insistiendo en la unidad y cómo ha venido insistiendo en la permanencia de la iglesia presencial. Y es que es importante. Es muy importante venir y compartir. Ahora hasta almuerzo tenemos, ya no hay que almorzar a las 2, 3 de la tarde. Ahora almorzamos rico acá. Qué bonito venir y compartir con los hermanos, porque yo no me imagino. Pongamos esta situación. Algunos dicen, estoy cansado, qué rico ir a la playa a despejarme, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted no va y se despeja por Zoom? Vaya a su casa, pone, o por Facebook, o por YouTube, y pone un programa que presente la playa, que vea las olas del mar ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no agarramos vacaciones por Zoom, por Facebook o por YouTube? Porque no escuchamos las olas, no nos mojamos con el mar, porque no vemos a las palmeras ahí soplándonos, ¿verdad? Por eso no es lo mismo quedarnos en casa, a menos de que tenga alguna condición de salud, ¿verdad? Que diga lo contrario. Pero hermano, no es lo mismo cuando venimos presencial, vemos a los hermanos, saludamos, compartimos, nos damos cuenta que esta es nuestra familia, que tal vez genéticamente no tienen la misma sangre, pero tenemos el mismo espíritu. Y eso es más que suficiente para venir cada domingo y darle gracias al Señor.
y apapacharnos y vernos y hablarnos, comunicarnos y compartir eso tan grande y tan hermoso. Muchos, siempre hay una buena excusa. Siempre vamos a tener buenas excusas, nunca van a faltar, ¿cierto? Pero hoy en esta mañana quería poner un ejemplo, no sé, se me vino a la cabeza. Un ejemplo, una señora de 75 años. Se levantó 5:30 de la mañana para salir a las 8 de la mañana de su casa, para venir a la iglesia. Para salir a las 8 de la mañana de su casa, para las 8:30 estar en el centro de Ciruelas, para que mi persona pasara por ella a las 9 de la mañana, para las 9:30 estar limpiando la congregación, estar limpiando aquí el templo, estar limpiando la iglesia. Para que ahora, si nos va bien, llegamos 2 o 3 de la tarde. Es mi madre. Entonces, si ella puede hacer esto, ya dije la edad, ¿verdad, Amita? Si una persona de 75 años puede hacer esto, la gran mayoría tenemos menos de 75. Y ahora por curiosidad, puse Waze de aquí a allá, por la General Cañas, tiene 26 kilómetros con 100 metros de donde ella vive. Entonces, si ella puede, nosotros también. Nosotros estamos más jóvenes y posiblemente menos edad y vivamos más cerca. Y quizás hasta con transporte directo. Creo que no es lo mismo ver por ahí, por medio de las redes, que estar aquí presente, que estar acá. Si fuera lo mismo, algunos pueden decir, no, pero es igual, es lo mismo. No es igual. Porque si fuera igual, agarramos vacaciones igual por Facebook, por YouTube. Oh, tengo tiempo de no visitar a mi familia. Y hágale una videollamada. Entonces, ¿para qué vas a ir hasta allá? Sale más rápido y más barato. No es lo mismo, pero la familia comparte cuando están presencial, los alimentos, la comida famosa, ¿verdad? Que hacen ellos. Usted por una videollamada no puede disfrutar de ese alimento, sino que tienes que ir presencial y visitar a tu familia. De esa misma forma, somos un cuerpo. La cabeza es Cristo, ¿cierto? Todo eso lo hemos estado viendo miércoles, domingos, cada vez que, y eso lo entendemos. Yo tengo un cuerpo, pero mi mano no puede ir para Jacob y yo estar aquí en la Uruca. Mi pie no pudo quedarse en la casa y yo venir acá. Entonces, lo importante es que estemos juntos, que estemos unidos, que en agradecimiento a Dios nos congreguemos, valga la motivación, ¿verdad? No es el tema, pero que nos congreguemos y demos gracias a Dios por la oportunidad de la salvación. Ninguna excusa las que nosotros tenemos, excepto por salud, por las restricciones, va a ser suficiente para decirle al que derramó su sangre por cada uno de nosotros, hoy no puedo estar con el cuerpo, hoy no puedo estar con los otros miembros. Ninguna excusa va a tapar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, jamás. Entonces, siempre y cuando tengas la oportunidad, reunámonos aquí domingo a domingo. Verso 19, ya leímos el 18, ¿verdad? Releemos, dice, Colosenses 1, verso 18, dice, y el que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o sea, Jesucristo, a él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Mediante la sangre de la cruz, dice la palabra. Mediante la sangre de Jesucristo. Dice que reconcilió todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos
en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. ¿Cómo debemos de presentarnos delante de nuestro Dios después de ese sacrificio tan grande? En el verso 22 nos dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros. Él hizo todo el sacrificio, él derrama su sangre, él se deposita a sí mismo, ¿verdad? ¿Para qué? En el verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si de verdad hemos creído, si no, se ha creído en vano. Pero si de verdad hemos creído, nos debemos de presentar santos e irreprensibles delante de nuestro Señor. Y sin moveros de la fe, verso 23, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad, dice el verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si en verdad. Entonces puede ser que alguno no haya creído. Puede ser que algunos no estén en verdad, sino que sea un pasatiempo. Primera Corintios 15, Primera Corintios 15, Primera Corintios, versículo 15, algo nos dice al respecto. Primera Corintios 15, versículo 2. Primera Corintios 15. Leemos desde el versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. ¿Se puede creer en vano? Qué interesante, pero sí. Si no creíste, en vano. Dice, por el cual, el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si la retenéis, sois salvos. Si permanece en ella, si creemos en la palabra que nos han predicado, somos salvos. Si la creemos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí mejoró el sonido. No sé si estaban haciendo algo. Sois salvos. Si no creísteis, en vano. Yo espero que todos los que estemos acá y nos ven en sus casas hayamos creído de verdad y permanezcamos en esta palabra y que no sea en vano, porque en San Juan 8, verso 31 les dice Jesús, dice la palabra, y los que habían creído en él, dice Jesús, y les dijo a los que habían creído en él, lo seguían y creían en él. Pero en el 8, verso 44 dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo por cuanto hacéis vuestras obras. Eso le dijo a los que habían creído en él. Pero en el verso 31 les dice Jesús a los que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Habían creído, pero no habían sido libres aún. ¿Libres de qué? Del pecado. Entonces necesitamos permanecer en el evangelio, creer en el evangelio para ser parte de esta gran familia de Dios, para ser parte del cuerpo de Jesucristo. Romanos 5, versículo 10. Estamos evacuando aquí, nada más un repasito. Romanos 5, versículo 10. Otro versículo que muestra que estamos separados de Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, por medio del Hijo, estamos reconciliados
con Dios y somos miembros de la misma familia. Romanos 5, versículo 10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué dice verso 10? Porque si siendo enemigos, en calidad de pecadores, éramos enemigos de Dios. Creación, pero enemigos. Él está airado con los impíos. Qué interesante, porque siempre nos habían dicho otra cosa. Salmo 7, verso 11 dice, Él está airado con los impíos. Si quiere, vamos al Salmos 7, versículo 11. Con los que hacen el mal. Dice el verso 11 de Salmos 7, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Provoca ira el impío, el que no conoce, el pecador. Está airado. Dios está airado con el impío. Pero nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos por medio de la cruz, hemos sido cercanos, ¿cierto? Ahora somos hijos de Dios y no solamente creación de Dios, por lo cual deberíamos de estar en una misma familia, por lo cual deberíamos estar en el mismo espíritu o estamos en el mismo espíritu. ¿Está claro, cierto? En el mismo espíritu en el que nos lleva el Padre, el Espíritu de Dios. Por eso no deberíamos de estar como reino, no podemos estar divididos. Como hijos de Dios en la misma fe no podemos estar divididos porque si no, no prevalecemos. ¿Qué dice Jesús? Un reino dividido contra sí mismo no permanecerá. No puede permanecer. Si el príncipe de los demonios saca a los demonios en el nombre de los demonios, entonces ¿cómo prevalece? Si el diablo saca fuera al diablo, ¿cómo prevalece? Eso está diciendo Mateo 12. No puede prevalecer. Pero entonces, ahora el reino de Dios tiene que estar junto. Los hijos de Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, tiene que estar juntos. La alegría de uno es la alegría de todos. El dolor de uno es el dolor de todos. Las cargas de unos es las cargas de todos. Así es como debemos de caminar en el evangelio. Como hermanos, como una verdadera familia. Como una familia que se ama, una familia que se respeta, una familia que se ayuda, una familia que da una palmadita en la espalda y dice, vamos, sigamos adelante, estoy contigo. El domingo pasado, bueno, no sé cuántos sabían que el pastor iba de viaje, salía de viaje, creo que no muchos, pero se me acercaron, me dijeron, usted no está solo. Pues qué lindo saber eso, no estoy solo. Porque es un gran compromiso estar acá con el gran expositor de la palabra que tenemos, el pastor Samuel Yu, con todas las funciones que se hacen acá, pero hay un gran equipo. Hay un gran grupo de servidores. Hay una gran familia. En estos momentos es donde nos demostramos que estamos unos para ayudar a los otros. Que las cargas de uno son las cargas de los otros. Pero aún como justos, renacidos, como hijos de Dios, a veces claudicamos en dos pensamientos. Y quiero que veamos un ejemplo en Primera de Reyes. A veces, no sé, un día muy bien, pero otro día, ¿por qué? Hoy no estoy. Hoy no es mi mejor día. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primera de Reyes, ya vimos que una casa dividida no puede prevalecer, no puede permanecer. Cierto. Pero también vimos cómo Dios, cómo Jesucristo, por medio del milagro de la cruz, nos reconcilió con Dios. Ahora ya no estamos divididos, sino que ahora estamos con el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18.
Primera de Reyes 18, versículo 21, nos dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, hasta ahora, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí está Elías con el respaldo de Dios, claro está, profeta de Dios. Dice el verso 21, acercándose Elías a todo el pueblo de Israel, pueblo rebelde, claudicaban dos pensamientos. Seguían a Jehová en un tiempo, pero seguían a Baal en otro tiempo. Entonces Elías exhorta al pueblo de Israel. ¿Verdad? Esto lo podemos en el verso 18 de Primera de Reyes 18, verso 18 dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Así le habla Elías al rey. Dejaron a Jehová por Baal. Entonces ellos claudicaban en dos pensamientos, pensando, ¿seguimos a Jehová o seguimos a Baal? Baal sí o Baal no. Jehová sí o Jehová no. Entonces Elías en el verso 21 les dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Cuántos están seguros de que Jehová es Dios? Sigámosle, ¿cierto? No hay otro. ¿Qué otro camino nos hay? ¿Qué otra opción hay? ¿Seguir al príncipe de este mundo? ¿Seguir las tinieblas? Ya como justos, renacidos, hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. ¿Qué hacemos a veces siguiendo al mundo en lugar de estar siguiendo la voluntad de Dios? Esto es fuerte porque el pueblo de Israel se estaba descarriando y como pecadores iban detrás de Baal, iban detrás del mundo. Pero los justos, los renacidos, la familia preciosa que Dios tiene, los hijos de Dios, no deberíamos estar tras las cosas vanas de este mundo. Entonces Elías, Dios lo usa, hacen los que saben la historia, ¿verdad? Restaura el altar a Jehová que estaba destruido, echa agua y los 450 profetas de Baal hicieron de todo. Elías se burlaba de ellos. Elías se burlaba, les decía, ¿qué es? Que está ocupado su Dios, que no los puede atender, que no los escucha. Tenían que hacer descender descender fuego del cielo y en Baal y consumir la ofrenda que estaban haciendo los 450 profetas. Dice el verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertar. Él está vacilando a los profetas, le dice, ese Baal seguro está durmiendo, pero está haciendo otra cosa, está ocupado, no los oye. Él feliz ahí, porque sabía que no los iba a escuchar, porque Baal no es Dios, es Jehová, Dios de los ejércitos. Después, cuando Elías prepara el altar y prepara el holocausto y echa agua y hay agua en las zanjas y demás. Verso 36, vamos a ir rápidamente por el tiempo. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel
y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En el verso 40, para adelantar, dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal. Bueno, perdón, no vamos a leer, si es necesario leer un poquito el 37. Responde Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego, 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en Asán. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahí sí creyeron cuando ven el verso 40. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los desgolló. Desgolló a 450 profetas falsos. Elías. Se imagina nada más estar con la espada, digamos que solo estuviera degollándolos. Y se cansa, 450 acciones de esas debe ser cansado, ¿verdad? 450 falsos profetas fueron desgollados en ese momento. Elías, único profeta de Jehová en el momento, por medio y con el respaldo de Dios, Dios lo usa y consume todo el holocausto, consume el polvo, consume la leña, consume las piedras, consume el agua, todo, no quedó nada. Entonces todos entienden que Jehová es Dios. ¿Por qué claudicaban en dos pensamientos? ¿Qué es claudicar? Muy interesante, ¿verdad? Esa palabra. Perder fuerza es una de ellas. Decaer, rendirse. A veces buscamos a Dios y nos rendimos en el camino. Eso es claudicar. Es decir, ahora sí me voy a levantar, ahora sí voy todos los domingos a la iglesia. Se brincó un domingo y ya no volvió. Cuesta agarrar el rol, ¿verdad? Otra vez. Claudicamos, caemos, desmayamos por la presión ejercida por el mundo. Voy a leer la Biblia en un año. 4 versículos diarios. Falló un día, falló 2, falló 3, ya tiene que leer como 15 en un solo día, entonces ya. Claudicamos. Claudicar, perder fuerza, decaer, rendirse ante una dificultad, ceder por una presión o tentación. Cedemos. Y aquí Elías, por la presión, él cede terreno. En Primera de Reyes, verso 19, capítulo 19, verso 2, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. Jezabel amenaza a Elías. Elías mata 450 hombres, los degolla. Pero una mujer, Jezabel, le dice: mañana a esta misma hora estarás como uno de ellos. O sea, muerto. ¿Y qué hace Elías? ¿Qué hace el profeta de Dios? Dice el verso 4 del capítulo 19: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El que un día antes había matado a 450 falsos profetas, está pidiéndole a Dios: quítame la vida, ya no quiero vivir, ya estoy
desesperado por la presión, él claudica en su pensamiento. Ya él deserta por la presión, que lo están buscando y que lo van a matar. Es interesante porque a veces estamos enfermos y rogamos a Dios por la sanidad. Señor, cúrame, sálvame. Si me curas, voy a la iglesia. Si me curas, predico. Pero cuando nos sana, cuando estamos bien y vienen presión y vienen dificultades y vienen asuntos de angustia, decimos, ay Dios, mejor lléveme ya, ¿qué está haciendo aquí? Estamos sanos y le pedimos que nos lleve. Estamos enfermos, le pedimos que nos sane. Estamos divididos de pensamiento. Una ciudad dividida, un reino dividido, una ciudad dividida, una casa dividida no permanece. Pero una mente dividida, un corazón dividido, un justo dividido entre dos pensamientos, no crece. No puede madurar espiritualmente. Y aquí a Elías, lamentablemente, le pasa la factura, la presión que están ejerciendo sobre él. Y le pide a Dios que le quite la vida. Claro, para los justos, pues es mejor estar en la presencia de Dios, ¿no? Pero ¿quién predica? ¿Quién lleva el evangelio? A los que no conocen. No somos los que sabemos la verdad. ¿Quién lo lleva? Entonces, una vez más, el verso 4 del capítulo 19 de Primera Reyes. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, Elías deseaba morirse. Había obtenido una gran victoria el día antes. El pueblo de Israel se había volcado a Jehová y había reconocido a Jehová como el verdadero Dios. Lo acabamos de leer, ¿no? Y el otro día quiere morirse. ¿Será que nos parecemos a veces? Parecemos en algo. Un día estamos, queremos predicarle a todo el mundo y el otro día que se vayan al infierno. No quieren ni oír. Claudicamos en dos pensamientos. No podemos enviarlos allá. Nosotros somos los responsables de llevar el evangelio. Sé que hay personas difíciles, sé que hay tiempos donde hablar o predicarle hay gente que no son duras de servicio, pero tenemos que permanecer. Tenemos que estar en una misma línea buscando el norte, diligentes, no perezosos. Verso 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, basta. Dice Elías, está cansado de esa situación, ya no quiere más ese asunto, quiere morirse. Basta ya, oh Jehová. Está hablando nada más y nada menos con quién, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Alfa, con el Omega, con el principio, con el fin, con el primero, con el último. Está hablando con Jehová y dice, basta ya, me cansé. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y ahí continúa la historia, por asuntos de tiempo no la podemos finalizar. Nosotros como justos renacidos no podemos servirle a dos señores. Nuestra mente, si un reino no funciona dividido, si una ciudad no funciona dividida, si una casa no funciona dividida, menos nuestros pensamientos. No podemos andar en dos pensamientos. Soy justo renacido, pero sigo a Dios, pero coqueteo con el mundo. ¿Seguimos a Dios o seguimos a Dios? No tenemos otra opción. Él dio todo por nosotros. ¿Qué está dispuesto usted a dar por él? Tenemos que darlo todo, tenemos que entregarnos, pero tenemos que creer también. Tenemos que depositarnos en fe. En Mateo 6:24 nos dice que no podemos servir a dos señores. O le servimos a las riquezas, o le servimos al uno, o le servimos al otro. Mateo 6, versículo 24. No podemos estar divididos. Mateo 6, verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nosotros somos, Dios es infinito, es sabio, es poderoso, pero nosotros somos limitados. Nosotros no podemos servir a dos a la vez. Tenemos que servirle a uno y ese es Jehová, ese es el Señor. No podemos seguir detrás de Baal, no podemos seguir detrás del mundo, detrás del pecado, coqueteando con todo lo que se nos presenta en este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Nosotros sabemos que somos de Dios. Primera de Pedro 5:19, pero el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros no podemos seguir con la corriente del mundo entero. En Santiago 1, versículo 6. Santiago 1, verso 6. Todos vamos a Santiago 1, versículo 6. Leemos desde el verso, bueno, vamos a ver en el 6, el 5. Verso 5. Necesitamos sabiduría para desenvolvernos en este mundo y no andar dividido en dos posiciones, dos pensamientos. Dice Santiago 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. Pero pida con fe. A veces pedimos y es como orarle a un poste, o la oración, como decían por ahí, no pasa del cielo raso de la casa. Sin fe no creemos. Dios nos ha sacado de lugares increíbles, nos ha sanado de un montón de situaciones, nos ha pasado de situaciones, circunstancias negativas, y a veces no creemos que Él puede hacer lo que necesitamos, que nos puede dar sabiduría para llevarnos en este mundo. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos ser de doble ánimo. Algunos podrían decir que Elías era bipolar, que un día estaba contento y otro estaba asustado. Pero no podemos ser de doble ánimo. Podemos ser bipolares en lo espiritual. Tenemos que ser diligentes, constantes. Tengo ejemplos de justos divididos. Tengo un ejemplo aquí mismo en Santiago, capítulo 3. En Santiago, capítulo 3. Vamos a leer desde el 9 y ahora retrocedemos un poquito de acuerdo al tiempo que nos quede. Santiago 3, versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Como justos renacidos, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Qué está saliendo de su boca? ¿Qué está saliendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo estamos actuando? ¿O estamos divididos en dos pensamientos? El domingo de 11 a 1 soy hijo de Dios, cristiano, y el resto de la semana como cristiano. Digo, el príncipe de este mundo, el lugar del que dio su vida por nosotros. ¿Cómo de una misma fuente pueden salir dos aguas, agua dulce y agua amarga? No pueden. Dice el verso 2, hermanos míos, ¿puede acaso de la higuera producir aceitunas? ¿Puede una higuera producir aceitunas? Claro que no. Así también aceitunas o la vid, higos.
Tampoco, posible. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Lamentablemente, el estilo de vida de algunos justos, de algunos renacidos, no se sabe ni qué agua sale. No se sabe cómo está marchando. Y nosotros debemos de andar en integridad delante de Dios, en santidad. Sed santos porque yo soy santo. El que nos santificó, el que nos purificó. Debemos dar como él anduvo. Hebreos 2:11 dice, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarles hermanos. Jesucristo no se avergüenza llamarte hermano. Jesucristo no se avergüenza llamarte hermana a los de la fe en la sangre de Jesucristo. Pero a veces algunas conductas no son de hermanos de Cristo. Vamos a ver ahí Santiago, vamos a estar en el 3, Santiago 3, verso 2. Santiago 3, versículo 2. Santiago 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, dice que es capaz de refrenar todo el cuerpo. Es varón perfecto. Versículo 3 dice, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos. Ahí tenemos un caballo hermoso con el freno. Dice verso 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así su cuerpo. El caballo es un animal, es una bestia con mucha fuerza, al punto que en los redondeles ustedes ven cuando va el toro por ahí y lo lazan y el caballo lo frena, hasta lo bota, lo vuelca de la fuerza que ellos tienen. Pero es dominado con el freno que ponen en su boca. Ese es el freno. Usted jala la correa suavemente, la desliza a la derecha, entonces él va hacia la derecha, si no a la izquierda, y jala hacia atrás, él para. Si suelta, él avanza. No sé mucho de caballos, pero no tengo licencia aún de eso, pero algo así. He andado por ahí un par de veces. Entonces, por medio de este freno, este es un ejemplo de frenos, hay muchos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Esa paleta se introduce en la boca del caballo, cuando se jala, creo que baja la lengua y hace una función ahí, donde él retrocede, él frena, donde él para. Y se domina esa bestia fuerte, grande, poderosa, se domina fácilmente con un pequeño freno. En algún momento de mi vida, 12, 13 años, trabajé haciendo frenos y espuelas de caballo, eso sí lo conozco bastante. Entonces hay de muchas formas, hay mucha diversidad. Y con algo así chiquitito, se maneja una bestia con tanta fuerza, con tanto poder. Dice Santiago 3, versículo 4. Santiago 3, versículo 4 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Aquí vemos unas naves bastante grandes, vemos unos barcos, ¿verdad? Increíbles. Tienen más de lo que uno necesita, barco de esos. Con una cantidad de gente también increíble. Vamos a ver este modelo. Tenemos otro modelo por acá. Otro barco, son gigantescos. Son enormes esas naves. ¿Qué nos dice el verso 4? Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Vamos a ver este otro modelo también, bastante amplio, bastante grande. Y todos esos barcos que hemos podido ver en este momento, estos tres diseños de naves, son guiados por algo como esto. Un pequeño timón.
y el capitán los guía por donde él quiere. Luego también podemos ver no sé si es el 225, el que ya partieron a la mitad, ¿verdad? Allá en Ucrania, pero aquí está entero. El avión más grande del mundo, el Antonov. Ese avión de ese tamaño es dirigido por algo como esto, pequeños timones, pequeños botones. Algo tan grande se dirige por algo tan pequeño. Dice el verso 5 de Santiago 3, versículo 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño. La lengua es un miembro pequeño, dice la palabra, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Vean qué atención hay que prestarle a un pequeño miembro como este que vemos acá, que es la lengua. Algo tan pequeño, bueno, ahí está grande, ¿verdad? Por la ampliación. Pero como nuestra lengua acaba en nuestra boca, nos puede llevar a grandes fracasos. Porque con ella decimos que sí, o decimos que no. No, hoy no voy a ir a la iglesia. Está en su corazón. Y el corazón sale ¿a dónde? Hoy no voy. Hoy no quiero. Por un domingo no va a pasar nada. Pero esa pequeña lengua puede encender un gran bosque, un gran fuego. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La mayoría lo sabemos, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el verso 7 dice, porque toda la naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es un mal que no puede ser refrenado. Pero ahora nosotros, como justos, renacidos, necesitamos, eso es un ejemplo nada más de alguien, de algún justo, pero Santiago es un libro para los justos, de justos que han renacido y que andan en dos aguas. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo andar en el pecado y cómo andar en la santidad? No sé cómo se hace. Es interesante. Necesitamos dominar la lengua, porque con ella decimos que sí. En Romanos 10, versículo 10 dice, con el corazón se cree para justicia. Entonces, con el corazón yo creo para la justicia de Dios. Y con la boca, ¿qué dice? Se confiesa para salvación. Entonces, esta confesión no es para vida eterna. ¿Está claro? Porque ya somos salvos. Si ya creí con el corazón para justicia, con la boca confieso para salvación. ¿Qué es lo que hay que confesar? Cuando los compañeros de trabajo te invitan a una cantina para que le vaya bien. ¿Qué tiene que confesar usted? Que usted es cristiano. Usted no frecuenta esos lugares. ¿Usted se imagina al Espíritu Santo de Dios sentado en una cantina? Si ya usted es justo, renacido, pues está con usted. Y está contrictado con usted. Por eso la boca nos puede meter en grandes problemas. Sí, voy, sí, yo los acompaño, sí, está bien. Estoy poniendo solo un ejemplo, hay mil cosas que debemos de dominar con la lengua. Pero cuando confesamos, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo predico el evangelio, no puedo asistir a estos eventos, no puedo participar de estas conversaciones, no puedo participar de estos chats. Usted con su boca está confesando, está poniendo un límite, está declarando que usted es un hijo de Dios.
y está poniendo un alto en el camino, entonces es necesario que nosotros pongamos un freno. En el verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Sí, lamentablemente, todos ofendemos muchas veces por no dominar algo, ese músculo tan pequeño, ese miembro tan pequeño del cuerpo como lo es la lengua. Tenemos que aprender hasta a hablar. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por medio de la lengua usted puede refrenar todo el cuerpo, pero por medio de la lengua te puedes meter en grandes problemas y hacer grandes incendios, grandes fuegos. Podemos vernos en grandes problemas, podemos separarnos no de la comunión, sino de la comunicación con Dios. Es donde aceptamos, sí, yo los acompaño, sí, yo voy a cada fiesta y tras eso los domingos, ¿verdad? Los domingos son los que hacen fiesta, hacen baby shower, hacen todo tipo de eventos, generalmente es los domingos. Y con la boca usted se compromete, sí, yo voy, sí, yo asisto, sí, yo llego. Esa misma boca está acercándote a esa actividad y te está alejando de la comunión con los hijos de Dios. Te está alejando con la comunión de la iglesia de Jesucristo. En Mateo 12, verso 33, para ir finalizando. Mateo 12, versículo 33. Nos dice, Mateo 12, que fue donde iniciamos, ¿verdad? Mateo 12, versículo 33 nos dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Está diciendo a los pecadores, claro está dando ejemplos de justos renacidos. Dice verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia, lo que nosotros tenemos, de lo que hemos recargado durante toda la semana, así habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Le dice Jesús a esta generación de víboras, le dice, verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Por eso los justos renacidos debemos de aprender a vivir en este mundo de maldad y ser buenos y hablar buenas cosas y hacer buenas obras. Recuerde que para salvación las obras no son importantes, pero como justos, como renacidos, la fe sin obra es fe muerta. No podemos dejar que la fe muera ahí. Ok, ya usted se salvó y los demás. No, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir hablando, que de nuestra boca salgan palabras que sean de edificación a los oyentes. Como dice Efesios 4. 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, hermanos, yo les invito a que de verdad nos comuniquemos con Dios diariamente, a que de verdad nos alimentemos y que no seamos un cuerpo dividido, peor aún. Si un reino dividido no prospera, no prevalece. Si una casa dividida no prevalece. Y ahí están, de paso, los matrimonios tienen que estar juntos, ya no hay tiempo, pero deben de estar juntos, tienen que estar unidos, tienen que estar jalando para el mismo lado, el mismo norte, ¿verdad? En la misma dirección. La casa dividida no va a prevalecer, no tiene futuro. Ahora, con mucho más razón, nosotros, personas, como hijos de Dios, debemos de estar claros en la dirección y la voluntad de tener el norte claro del evangelio. Tener la voluntad de Dios a flor de piel.
todos los días, en la palabra, en las prédicas, en la oración. Tenemos que estar en comunión con Dios. Ser de la familia de Dios, estar unidos. Entre semana no tenemos reunión presencial porque nos reunimos los miércoles, entonces el domingo es para el Señor, para apartarlo para Él, para la familia. Y no podemos andar en dos pensamientos. Puede salir agua dulce o agua amarga. Palo de mangos, puede dar aguacate. Hay que dar mangos, Dios. Es un justo, tiene que dar fruto. Sería lo correcto, espiritualmente hablando. Que demos frutos y podamos traer a otros al Evangelio de Jesucristo. Para que así como nosotros fuimos rescatados cuando éramos pecadores, cuando estábamos perdidos, totalmente perdidos, Él nos rescató. Él nos limpió. Él nos lavó. Él quitó la venda, no solo de nuestros ojos, sino de nuestro corazón. Pero muchos tienen esa venda aún, lamentablemente. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. Y que nosotros, lo mínimo que debemos de hacer como justos renacidos, es llevar el Evangelio a otras personas y no estar luchando todavía contra el enemigo, y estar luchando contra si vengo o no vengo, estar luchando contra si soy o no soy, si digo a Dios o si digo este mundo. Es que la presión, que los compañeros, que los amigos, que el mundo, deje el mundo donde está, se siga a Cristo con todo corazón, toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, digamos a nuestro Dios. Amén.